Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El capturado narcotraficante Dairo Úsuga, alias Otoniel, aseguró ante la JEP que está dispuesto a pedir perdón y a reparar a sus víctimas. Durante 5 horas de testimonio, Otoniel habló sobre los últimos 35 años de violencia en el Urabá, de la que él ha sido protagonista por su vinculación a las FARC, al EPL y después a grupos paramilitares. Otoniel también reveló que en la actualidad el Clan del Golfo está conformado por cerca de 7.000 personas, entre hombres armados y milicianos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Disturbios en el norte de Popayán, con aturdidoras, gases y piedras se enfrentaron manifestantes de la plataforma Los Sin Techo y agentes del SMAT. Más de 7 horas duró la confrontación registrada en la vereda Lame, ubicada en cercanías a la cárcel San Isidro de Popayán, cuando se adelantaba el operativo de desalojo. Al menos 30 personas resultaron lesionadas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, reportó el inicio de la recuperación del empleo formal tras los meses más críticos de la pandemia. Según el reporte oficial, a octubre se contabilizaban más de 9,4 millones de contratos laborales formales con prestaciones sociales y afiliaciones a salud y a pensiones. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Estados Unidos autoriza la pastilla de Pfizer para el tratamiento casero del COVID. Estudios afirman que la cepa Omicron es más contagiosa, pero con efectos más leves que la Delta. OMS confirma que Omicron ya está en 106 países del mundo y alerta a los sistemas de salud. China confina a 13 millones de personas por peligroso rebrote de COVID. Reino Unido supera los 100.000 contagios diarios de COVID por la cepa Omicron. El Papa Francisco lanza defensa de los migrantes y hace un llamado a la responsabilidad compartida de los países. Agencia para los Refugiados de la ONU advierte que la migración de venezolanos se disparó 8.000%. Histórico. Hallan huevo de dinosaurio con el embrión intacto. Óscar Iván Zuluaga habla de su candidatura a la presidencia y las posibles alianzas para una eventual segunda vuelta en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el primer tratamiento antiviral oral contra el COVID-19 que fue desarrollado por la compañía Pfizer. Tras semanas de ensayos clínicos realizados por el laboratorio Pfizer que mostraron que su píldora anti-COVID era 90% eficaz para prevenir hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo, la FDA aprobó la primera pastilla de uso doméstico para el tratamiento contra el COVID-19, llamada Paxlovid. Su uso se aprobó en adultos con alto riesgo y niños de 12 años o más que pesen al menos 40 kilogramos. La aprobación de la agencia es para uso de emergencia. Datos recientes del laboratorio sugieren que este medicamento mantiene, además, su eficacia frente al Omicron, la variante de preocupación detectada a finales de noviembre en Sudáfrica y que se está expandiendo rápidamente por todo el mundo. Este es el primer medicamento antiviral oral para el COVID-19 con luz verde de la FDA, para que las personas enfermas tomen en casa antes de que los síntomas se agraven lo suficiente como para necesitar hospitalización. 2 nuevos estudios realizados en diferentes continentes sugieren un menor riesgo de hospitalización por COVID-19 cuando se infecta con la cepa Omicron en comparación con la variante Delta. 2 recientes estudios coincidieron en concluir que el riesgo de hospitalización en pacientes infectados con Omicron es mucho menor que con el resto de las variantes. Uno de los trabajos realizados por expertos de la Universidad de Edimburgo en Escocia dedujo que los primeros datos nacionales sugieren que la nueva cepa se asocia con una reducción de 2/3 en el riesgo de hospitalización por COVID-19 en comparación con Delta. El otro documento de una investigación realizada en Sudáfrica sugiere que las personas con infecciones Omicron tuvieron un 80% menos de probabilidades de ser admitidas en el hospital, en comparación con las infecciones Delta. Pero, una vez que el paciente fue hospitalizado, no hubo diferencias en el riesgo de enfermedad grave.
La variante Omicron ya fue detectada en 106 países en el mundo, según informó la Organización Mundial de la Salud, que también alertó que esta nueva cepa se convertirá en la dominante en Europa en apenas unas semanas, justo a principios del 2022. Ante el rápido avance de Omicron en todo el mundo, la OMS advirtió que la prioridad debe seguir siendo vacunar a la población que no ha recibido ninguna dosis, asegurando que la gran mayoría de hospitalizaciones y muertes se producen en personas no vacunadas, no en quienes no han recibido la dosis de refuerzo. El organismo informó que la nueva variante ya fue detectada en 106 países de todo el mundo, y aunque aún tiene una ventaja de transmisión sobre Delta, esta segunda cepa aún sigue siendo el virus dominante, pero no por mucho tiempo debido a la propagación sin precedentes de Omicron, que en las últimas semanas ha sido implacable en su avance, especialmente en Europa. Well, it's already dominant in a couple of countries, like the United Kingdom, Portugal, Denmark. I think it will take maybe a couple of weeks. So yes, I'm very concerned, but there is no reason for panic. Lo que quiere decir que Omicron se convertirá en la cepa dominante en Europa justo a principios de 2022, y la misma OMS instó a las naciones a prepararse para un repunte significativo de los casos, asegurando que ya se avecina otra tormenta en el viejo continente. Al menos 13 millones de personas fueron confinadas en una ciudad en el norte de China, donde las autoridades intentan frenar un alza de los casos de COVID-19 cuando queda poco más de un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. China ordenó el confinamiento de los más de 13 millones de habitantes de la ciudad de Xi'an, localizada al norte del gigante asiático, donde los ciudadanos deberán permanecer en sus casas, salvo por los casos de fuerza mayor, y solo una persona por hogar está autorizada a salir a abastecerse cada 2 días. Unas 90 zonas residenciales fueron confinadas, las terminales de autobuses de larga distancia fueron cerradas, mientras las personas no pueden salir de la ciudad por tren sin una carta oficial que indique que el viaje es esencial, y las autoridades establecieron puestos de control de enfermedades en las carreteras alrededor de esta urbe, conocida por su ejército de terracota enterrado. Estas medidas se toman como respuesta a un alza de los casos de COVID-19 cuando queda poco más de un mes para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, por lo que China se mantiene en máxima alerta ante los brotes locales, que son controlados con una estrategia de cero COVID, que incluye fuertes restricciones fronterizas, cierres focalizados y cuarentenas. Y Alemania limitó a 10 personas las reuniones para las celebraciones de fin de año y prohibió el público en grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre, esto con el fin de frenar el rápido avance de la variante Omicron. La disparada en el número de casos en la mayor economía de Europa, golpeada por un virulento rebrote de coronavirus desde principios de otoño, obligó al gobierno alemán a reforzar las medidas contra la pandemia. El ejecutivo de Olaf Scholz anunció que limitará las fiestas y reuniones de cara a las celebraciones navideñas, las cuales no podrán superar las 10 personas, incluso si se trata de ciudadanos que ya estén vacunados. Y es que las alarmas están encendidas gracias a la rápida propagación de la variante Omicron, que será la dominante en Alemania en cuestión de semanas. A las medidas que entran en vigor desde el próximo 28 de diciembre, se suma la prohibición del público en los grandes eventos deportivos, especialmente los partidos de fútbol que se celebrarán a puerta cerrada, incluidos los compromisos de la Bundesliga, que regresará desde el próximo 7 de enero. Un alarmante pronóstico frente al avance de la pandemia del coronavirus anunció hoy el Ministerio de Salud francés al afirmar que el país podría tener muy pronto 100.000 casos por día. A pesar de que a corto plazo el gobierno de Francia no impondrá nuevas restricciones y que espera que un aumento en el número de personas que se vacunen les permita mantener el virus bajo control, por el momento la nueva cepa Omicron les juega una mala pasada y aumenta las infecciones a diario y se convertirá dentro de poco en la dominante. Ça veut dire que c'était environ 10% il y a 2 jours, 5% il y a 4 jours, ce qui correspond au début de la montée de la vague Omicron. Ce qui veut dire que dans 2 jours, on sera déjà à 35-40, et donc dans 4 ou 5 jours, c'est-à-dire juste après Noël, il devrait être, selon toute vraisemblance, majoritaire dans notre pays. Con esto en mente, el ministro de Salud advirtió que la nación podría tener muy pronto alrededor de 100.000 nuevos casos de COVID-19 por día. Dépassera très vraisemblablement les 100.000 hospitalisations avant la fin les 100.000 contaminations par jour d'ici à la fin du mois. Mientras tanto, en el país galo, los menores entre 5 y 11 años podrán vacunarse a partir de hoy contra el coronavirus de manera voluntaria. El Reino Unido registró su mayor récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, al superar los 106.000 casos en las últimas 24 horas.
Por cuarto día consecutivo en territorio británico se registró un nuevo récord de contagios de coronavirus justo cuando el país se encuentra inmerso en una ola sin precedentes de casos, la cual es alimentada por la rápida propagación de la variante Omicron identificada en Sudáfrica y caracterizada por su elevado nivel de contagio. De hecho, en las últimas 24 horas, el Reino Unido registró su mayor récord de infecciones diarias desde el inicio de la pandemia después de que superó los 106.000 casos. Pero frente a este aumento vertiginoso, el primer ministro Boris Johnson optó por pedirle cautela a la población de cara a las reuniones familiares de esta Navidad, pero descartó por ahora introducir más restricciones para frenar la expansión del COVID-19 debido a que su administración quiere evitar las consecuencias económicas de nuevos cierres debido a la grave crisis de credibilidad que actualmente enfrenta el primer ministro británico. Y el gobierno de España anunció la reimposición del tapabocas tras registrar una cifra récord de contagios por COVID-19 en el país. España impondrá nuevamente el uso de tapabocas obligatorio en exteriores debido al aumento de casos por coronavirus en la nación, que alcanzó un récord de cerca de 50.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. Lo que proponemos es intensificar el ritmo de vacunación con objetivos concretos, con fechas determinadas, como hicimos cuando nos propusimos lograr ese 70% de la población vacunada con pauta completa antes de que finalizara el verano de este año. En segundo lugar, vamos a reforzar la autoprotección con el uso obligatorio de la mascarilla dentro y fuera. El presidente del gobierno español también manifestó que va a movilizar a enfermeras y personal médico-militar para que apoyen el proceso de vacunación en la nación, para que a fin de año esté vacunado el 80% de la población con una tercera dosis. Además, varias comunidades españolas han pedido al gobierno central el endurecimiento de las medidas sanitarias. Estados Unidos está a punto de superar los 52 millones de casos confirmados de COVID-19, mientras el número de personas muertas por esta razón sobrepasó las 810.000. Extremadamente transmitible, Omicron rebasó a la variante Delta en pocas semanas en territorio estadounidense, donde el total acumulado de casos confirmados de COVID-19 está a punto de superar los 57 millones, mientras la nueva cepa se propaga sin freno y los principales expertos del país piden a la población prepararse para varios meses difíciles con la llegada del invierno. Y es que la variante Omicron se volvió ampliamente dominante en Estados Unidos al ser responsable de 73,25% de las nuevas infecciones de COVID-19 a nivel nacional hasta el 18 de diciembre. La semana anterior a esa fecha apenas representaba el 12,6% de las nuevas infecciones y ahora se relaciona con hasta el 96,3% de los nuevos casos en 3 estados del noroeste del país. La expectativa para combatir la nueva cepa Omicron, Israel aplicará una cuarta dosis a mayores de 60 años y personal médico. Luego de que un panel de expertos del Ministerio de Salud de Israel se reuniera para debatir sobre las medidas para combatir la pandemia, el gobierno anunció que tanto el personal sanitario como las personas de 60 años o con sistemas inmunológicos comprometidos podrán acceder a una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. We think that delaying this decision until we get more data could result in so many thousands of people getting infected, getting severe COVID and dying before we get this data. Therefore, our risk-benefit calculation was towards deciding on giving a second booster right now. Aseguran que se está reportando una disminución de la inmunidad en las personas ya vacunadas con la tercera dosis. We do see some mild or moderate waning of this protection that wouldn't worry us so much if we were still dealing with the Delta. Para el ministerio, esta disminución podría ser muy perjudicial para las personas que se reforzaron hace más de 4 meses, debido a que Omicron es mucho más resistente a la vacuna que las variantes anteriores, y es necesario tener una protección mucho más alta. La expectativa de vida en Estados Unidos cayó fuertemente en 2020, en gran medida por la pandemia del COVID-19, que fue la tercera causa de muerte en esa nación. Estados Unidos, que registró el crecimiento demográfico más bajo de su historia por la caída de la migración, el aumento de las muertes debido a la pandemia y el descenso de la natalidad, también sufrió una fuerte caída en la expectativa de vida de los estadounidenses, que se redujo en 1,8 años en 2020 según las cifras oficiales que confirman el peor desplome en esta materia en 3/4 de siglo, impulsado en gran parte por la crisis desatada por el COVID-19, que fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos durante 2020, con más de 350.000 fallecidos detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
La expectativa de vida al nacer fue de 77 años para toda la población estadounidense en 2020, mientras que la diferencia en la expectativa de vida entre hombres y mujeres se profundizó con 74,2 años para ellos frente a 79,9 para ellas. Una nueva encuesta muestra que el presidente Joe Biden llegó al final de este año con el menor nivel de aprobación desde que entró a la Casa Blanca. A medida que el presidente Joe Biden se acerca a fin de año, se enfrenta a una amarga realidad. El número de estadounidenses que aprueban su actuación ha alcanzado un nuevo mínimo. Solo el 41% de los estadounidenses aprueba el trabajo que ha estado haciendo como presidente, según una nueva encuesta de PBS NewsHour. Solo el apoyo entre los independientes cayó 8 puntos en tan solo una semana. En general, más de la mitad, es decir, el 55% de los estadounidenses, se muestra insatisfecho con el actual inquilino de la Casa Blanca, incluido el 44% que lo desaprueba enérgicamente. Así las cosas, en enero de este año, cuando asumió el cargo, Biden tenía un 51% de la aprobación. Descendió en 10 puntos porcentuales para diciembre y la desaprobación subió del 38% al 55%, un aumento de 17 puntos. El resultado de la encuesta es aún más preocupante para el equipo del presidente debido a que su desaprobación entre los votantes que se consideran independientes ha subido al menos 30 puntos desde que asumió el cargo, con solo un 29% de ellos aprobando su desempeño. Si bien el mandatario sigue teniendo un fuerte apoyo entre los votantes demócratas con un 87%, su índice de desaprobación entre estos también ha subido 7 puntos desde que llegó al poder. El Papa Francisco hizo una férrea defensa de los migrantes. Hizo un llamado a los países, especialmente a los de Europa, para que asuman este fenómeno como una responsabilidad compartida. En su audiencia general semanal, el Papa Francisco, que ha hecho de la defensa de los inmigrantes y refugiados una piedra angular de su papado, dijo que pudo tocar su humanidad herida durante su viaje a Chipre y Grecia a principios de este mes. Además, instó a los países de la Unión Europea a abrir sus corazones a los refugiados. Durante il mio viaggio a Cipro e in Grecia ho potuto toccare con mano ancora una volta l'umanità ferita dei profughi e dei migranti. Ho anche constatato come solo alcuni paesi europei stiano sopportando la maggior parte delle conseguenze del fenomeno migratorio nell'area mediterranea, mentre in realtà esso richiede una responsabilità condivisa di tutti, dalla quale nessun paese può esimersi, perché è un problema di umanità. Países en primera línea como Chipre, Italia, Grecia y Malta llevan tiempo pidiendo que otras naciones compartan la responsabilidad por los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo desde el norte de África. El Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento de la economía china, que reportó una drástica aceleración en la segunda mitad del año. El cierre del 2021 no parece positivo para la segunda economía más grande del mundo, que actualmente enfrenta crecientes vientos en contra con la llegada de la variante Omicron y una severa recesión del sector inmobiliario chino. Y es que el PIB del gigante asiático se enfrió rápidamente durante el tercer trimestre, al crecer solo 4,9% frente al fuerte repunte del 18,3% y del 7,9% registrado en los dos primeros cuartos del año. Es por ello que el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento de la economía china y ahora espera que el PIB del país expanda un 8% en 2021 en comparación con hace un año. El banco también recortó sus proyecciones para 2022 de 5,4% a 5,1%, lo que marcaría el segundo ritmo de crecimiento más lento para China desde 1990. La Agencia de la ONU para los Refugiados alertó que la migración venezolana aumentó 8.000%. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la cifra de venezolanos que solicitaron refugio en todo el planeta desde 2014 aumentó el 8.000%. 7 años en que el éxodo de migrantes venezolanos ha pasado de ser un fenómeno de este país a una realidad en toda la región que ha llevado a foros internacionales y ha moldeado en algunos casos políticas públicas de otras naciones. La ACNUR también señala que miles de ellos no tienen documentación ni permiso de permanencia en país alguno de la región, lo que les limita el acceso a derechos y servicios básicos. Todo esto propicia casos de xenofobia, tráfico de personas y explotación laboral, además de violencia y abuso sexual. Hasta noviembre de 2021 había 4,99 millones de venezolanos refugiados, inmigrantes en América Latina y el Caribe, y 6,4 millones en todo el mundo.
El gobierno cubano aún mantiene detenidos a 1.320 manifestantes que participaron en las históricas movilizaciones del pasado 11 de junio en contra del régimen castrista. Esto según el informe publicado por la ONG Cubalex, que alertó que la mayoría de estos presos políticos enfrentan juicios en los que se les piden penas muy altas que van desde 1 hasta 30 años de prisión. También confirmó que al menos 49 de los arrestados eran menores de edad al momento de ser llevados por las fuerzas de seguridad cubanas. Al menos 30 casas fueron incineradas durante un ataque en Contulmo, en el sur de Chile. Las cabañas que fueron utilizadas como casas de veraneo quedaron reducidas a cenizas. Según los familiares de las víctimas, el causante del incendio habría disparado contra los residentes mientras estos huían del lugar. El hecho no dejó víctimas mortales. El secretario de Estado de la Gendarmería de Madagascar tuvo que nadar más de 12 horas para salvar su vida luego de un accidente aéreo. Un ministro de Madagascar que junto a otros funcionarios viajaba en helicóptero para inspeccionar el lugar donde ayer ocurrió un naufragio, sobrevivió nadando casi 12 horas, luego de que la aeronave se estrellara frente a la costa noreste de la gran isla africana. El funcionario de 57 años fue descubierto en el agua por un pescador en una canoa que lo llevó a la orilla. De momento siguen las operaciones de búsqueda tanto de otras 2 personas más que iban en el helicóptero como de posibles supervivientes del naufragio. Tras la amenaza de Rusia a la OTAN en el marco de la crisis con Ucrania, el gobierno de Alemania dijo que está altamente preocupado. La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, manifestó su gran preocupación luego de que Vladimir Putin prometiera una respuesta militar y técnica de Rusia si sus rivales occidentales no ponían fin a una política que el jefe del Kremlin considera amenazadora para los intereses de su país. En medio de un aumento de las tensiones por el conflicto entre Ucrania y Rusia, Putin advirtió que su país está preparado para responder con medidas militares y técnicas a lo que calificó como acciones poco amistosas de Occidente. Además, pidió negociaciones serias con la OTAN sobre seguridad. Por otra parte, Alemania interrumpió la transmisión vía satélite de la cadena de televisión Russia Today en lengua germana, al considerar que este medio de noticias no tiene autorización legal para hacerlo, según el regulador alemán de medios de comunicación. Esta suspensión podría pesar aún más sobre las ya tensas relaciones entre Berlín y Moscú, que en los últimos días han llevado a cabo expulsiones de diplomáticos recíprocas vinculadas a un caso de asesinato que es juzgado en Alemania. La Lotería de Navidad es uno de los eventos de azar más esperados por los españoles cada año. El premio gordo cayó en el número 86147 y reparte 2.408 millones de euros. Las reglas permiten que el mismo número se venda varias veces, lo que lleva a que el boleto ganador a menudo se venda en varios pueblos o ciudades diferentes. Este año se registraron ganadores en 130 localidades distintas. Un profesor de la Universidad de Harvard fue declarado culpable de haber mentido sobre sus vínculos con un programa de reclutamiento dirigido por China y ahora podría enfrentar una pena de 13 años de prisión. Se trata de Charles Lieber, un reputado nanocientífico y antiguo presidente del Departamento de Química de Harvard, quien fue acusado de hacer declaraciones falsas a las autoridades, presentar declaraciones de impuestos falsas y de no informar de una cuenta bancaria en China en la que ocultaba un sueldo paralelo. Fue descubierto un huevo de dinosaurio con un embrión de casi 72 millones de años perfectamente preservado, un hallazgo que les permitirá a los científicos comprender el vínculo entre las aves modernas y los dinosaurios en su última fase de incubación.
En Gansu, una ciudad al sur de China, un grupo de científicos descubrieron el que calificaron como el mejor embrión de dinosaurio jamás encontrado. El ejemplar, que parece ser un oviparaptorosaurio, fue apodado Baby Jinglian y es un embrión de entre 72 y 66 millones de años que fue hallado en un huevo fosilizado perfectamente preservado. Pero lo más interesante es la curiosa y familiar postura de este dinosaurio de una longitud de 27 centímetros que mantiene su cabeza bajo el cuerpo con los pies a cada lado y su columna vertebral completamente curvada hacia adentro. Una posición muy similar a la de las actuales aves modernas en su última fase de incubación y que nunca se había reconocido en dinosaurios no aviares. Muy buenas noches. Presentación de los candidatos presidenciales. El invitado de esta noche es el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático Partido de Gobierno. Doctor Óscar Iván, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo van las cosas? Yamid, buenas noches. Muchas gracias por este espacio, esta invitación. Saludo a toda la audiencia en Colombia. Pues muy bien, con mucho entusiasmo, recorriendo el país. Yo desde que gané me impuse un programa que se llama Soy Todo Oídos. Y he salido a las calles de diferentes ciudades del país, barrios, por ejemplo en Bogotá, y caminándola físicamente para entrar en contacto con los ciudadanos y escuchar. Estoy en la labor de escuchar a los colombianos para poder entender sus problemas y acertar en las propuestas que le den solución a esos problemas de inseguridad, de empleo. Es muy difícil, doctor Óscar Iván, ser candidato del partido de gobierno. Es difícil, pero tienen cosas positivas. Le voy a dar una anécdota. La semana pasada me fui para Ciudad Bolívar, el sector y el barrio Lucero Bajo. Y me fui por la calle y se me acercan dos jóvenes y me dicen, somos beneficiarios del programa Matrícula Cero. Estamos en la universidad, gracias al programa del gobierno y no pagamos matrícula. Entonces uno ahí se lleva una satisfacción grande de que se pueden hacer las cosas y que hay avances importantes en materia social. Esa es como una anécdota muy positiva que me ocurrió la semana pasada. Digamos, ¿usted no cree que el tiempo del uribismo en el gobierno terminó? El uribismo le ha servido mucho a Colombia. Sí. Y le ha ayudado. El país hoy añora, por ejemplo, nuevamente el tema de la seguridad democrática, el tema de la delincuencia está generando una gran preocupación en las ciudades, el tema del microtráfico y el narcotráfico. Yo por eso he planteado mi propuesta de seguridad democrática 2.0, pero cada momento es diferente. Creo, por ejemplo, que hoy el país, en las circunstancias actuales, necesita un gobierno de inclusión que genere oportunidades para todos. Y eso significa alianzas, estar atentos a hacer alianzas con otros sectores ciudadanos, sociales, políticos, para podernos unir y darles respuestas mucho más precisas. La pandemia no había ocurrido en la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Es un desafío muy, muy grande en materia social, en materia económica. Y creo que hoy hay que entender que allí hay unos problemas muy serios que requieren que nos unamos muchos sectores sociales, ciudadanos y políticos para poder dar una respuesta a los problemas de Colombia. A ver, doctor, estoy leyendo los comentarios que hay en las redes sobre usted y muchos no son favorables. Pero la mayor crítica que veo es que a usted lo atacan por estar diciendo lo mismo de siempre. Pues no creo que ese sea el hecho. Lo que pasa es que yo siempre tengo unos críticos que son los mismos de siempre. Pero yo creo que el país también... ¿Cómo es eso? Sí. Digamos que en la política uno aprende que aquí lo que hay que tratar de buscar la mayoría. Y eso me recuerda mucho lo que pasó en el 14, en esa primera vuelta. Más o menos me hacían una reflexión similar a esa y yo gané. Gané con propuestas, gané interpretando lo que los colombianos están sintiendo. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahora. En política uno tiene que entender que gana las elecciones logrando que la mayoría se puede identificar con las ideas que uno tiene. Siempre va a tener críticos, personas que no gustan de uno, pero pues eso es lo que hace interesante el debate. Lo importante es que haya respeto, lo importante es que cada quien pueda hacer su trabajo y yo estoy feliz con lo que hago. Salgo a la calle, voy a los barrios, recorro las ciudades y me encuentro con los ciudadanos y ahí encuentro de todo, gente a favor, gente que no está de acuerdo,
Pero así es como se construye una propuesta política. Ahora, doctor Calderón, mire, de las propuestas que usted hizo en la campaña en la que participó a las propuestas de hoy, ¿cuál es la gran diferencia? Pues mucho, porque hoy estamos viviendo la pandemia y hoy hay un problema, digamos, repetitivo en materia de seguridad. Sigue siendo un problema muy delicado. Pero es lo mismo. Pero digamos, tiene otras connotaciones. El microtráfico ha avanzado mucho más y las bandas de delincuencia son mayores. Hoy tenemos bandas de delincuencia especializadas, robo de celulares, robo de vehículos, robo de motos, atraco, extorsión. ¿Y qué hacer contra eso? Mucho ejercicio de autoridad y hay que pensar en algo. Yo hago esta reflexión, Yamit, que la he compartido en estas visitas con los ciudadanos. Nadie nace delincuente. Hay que buscar oportunidades, educación, empleo, para que los jóvenes no se vayan a la delincuencia, para que los jóvenes no estén en las cárceles. Hoy el 70% de quienes están en las cárceles tienen menos de 30 años. El microtráfico es una perversión para la juventud. Entonces es una combinación de autoridad, de justicia. Si hay impunidad, no hay seguridad. De motivar a la ciudadanía. Los frentes de colaboración y participación ciudadana son esenciales. Me fui para el Portal de las Américas y allí lancé una propuesta. Acciones por mi barrio para recuperar la seguridad y las oportunidades. Yo decía, por ejemplo, qué bueno que en la localidad del Portal de las Américas de Fontibón se tenga un general de la policía que coordine las actividades con todas las fuerzas, con la alcaldía, con el gobierno nacional, que pueda imponer esa tranquilidad, que le dé confianza a la ciudadanía. ¿Y es que usted ve que la policía de hoy en Bogotá está fallando? Pues creo que hay que mejorar mucho porque los ciudadanos están muy angustiados en salir a la calle. ¿Se necesita más pie de fuerza? Sí, se está haciendo, pero se quiere también mucho más audacia. Esa, por ejemplo, las alarmas desde el WhatsApp, las alarmas comunitarias, los drones, que permitan un control aéreo para poder alertar a la ciudadanía, los frentes de colaboración ciudadana. Hay que llevar los jueces a los barrios para que actúen de manera inmediata. Yo he hecho una propuesta, Yamit, destruir las ollas del microtráfico, aplicarle a esos inmuebles extinción de dominio express y en su lugar construir jardines infantiles. Pero mira, como un símbolo de que estamos recuperando la seguridad, el espacio para los ciudadanos, para el barrio. Pero es que mire, doctor Calderón, es que al margen del microtráfico, el problema que uno ve es el desempleo. Claro. El desempleo en los jóvenes. Claro. ¿Cómo hacer para darle empleo a la gente joven de Colombia? Estoy haciendo una propuesta que va en ese sentido. Yo propongo, si gano la presidencia, en el primer semestre de mi gobierno, 500.000 cupos en el SENA para poder dictar unos cursos por competencias en temas digitales a los jóvenes. Son cursos de 3-4 meses con empleo garantizado. Hoy se necesitan 300.000. Hay las oportunidades laborales, no los tenemos preparados. Y eso significa que esos jóvenes rápidamente pueden ir a ganar salarios de 2 millones de pesos. Pero ¿cómo se hace, doctor Oscar Iván, para que las promesas electorales sean realidad? Cuando hay voluntad, y yo la he demostrado. Tengo 20 años de servirle al país como empresario, generando empleo bien remunerado y exportando talento y producto colombiano. 30 años de servicio público al país, desde que me inicié como concejal de mi pueblo, Pensilvania, y toda la vida me he dedicado a dar resultados. Recuerdo lo que fue cuando fui ministro de Hacienda, el manejo de la crisis económica 2008-2009, que en ese momento era la peor crisis que había sufrido la economía global. A Colombia le fue bien. Fue uno de los países que más se destacó en el manejo económico. Actuamos a tiempo, lo hicimos con diligencia. Por eso es muy importante mirar la experiencia, el conocimiento y los resultados que la persona ha dado, en mi caso, a lo largo de mi vida empresarial y mi vida pública. Mire, doctor Oscar Iván, desgraciadamente el tiempo por hoy se nos agotó. ¿Acepta continuar la entrevista para transmitir mañana jueves? Yo estoy encantado acá. Si usted me da la oportunidad, ¿dónde le firmo? Pero con mucho gusto, además, doctor Oscar Iván. Entonces, gracias por haber asistido. Continuamos conversando para transmitir mañana. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía, por su presencia. Y los invitamos para continuar aquí en Noticentro 1 CM. Noticentro 1 CMI.
Otoniel confiesa ante la Justicia para la Paz. Revela que Clan del Golfo tiene 7.000 integrantes. Narra su historia como guerrillero y luego como paramilitar. Anuncia reparación a víctimas. Embajada de Estados Unidos desmiente versión de exagente de la DEA sobre entrega de Otoniel. Estremecedora carta de sus víctimas a Otoniel. Le piden que revele la verdad. Colombia recibirá a venezolanos que expulse Estados Unidos. Comunicado de la Cancillería. 73 defensores de derechos humanos fueron asesinados este año en Colombia, revela Naciones Unidas. Desalojo en Popayán termina en disturbios. Regresan arroyos a Soledad, área metropolitana de Barranquilla. Aprobada ley de seguridad ciudadana luego de feroz agarrón entre senadores. Petro acusa al gobierno de promover paramilitarismo. Mininterior lo acusa de mentir y crear caos. Alcaldía de Bogotá critica vacíos en ley de seguridad para castigar delitos menores. Nuevas imputaciones a centros poblados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Hoy se conoció el testimonio completo que entregó ante la Justicia Especial para la Paz el capturado excabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este pidió perdón a las víctimas por las acciones de ese grupo delincuencial, dijo que reparará a las familias e indicó que el Clan del Golfo tiene aproximadamente 7.000 integrantes. La declaración ante la JEP no fue específicamente sobre los miles de crímenes por los que tiene que responder alias Otoniel, sino sobre un contexto general de la violencia en Urabá, de la que él hizo parte desde 1987, cuando ingresó a las filas de las FARC. A los 16, 17 años que ya cogí, entré a la organización en esa época. Habló sobre los enfrentamientos entre las FARC y el EPL, que causaron miles de víctimas. Sí hubo enfrentamiento entre el EPL y la FARC en principio en la región de Urabá. ¿Por el tema de recaudos podría ser? La mayor parte es eso, es el problema de esas guerras, esos problemas entre grupos la mayor parte es por el medio de finanzas. Después de pasar por las filas de las FARC y del EPL, se desmovilizó ante el gobierno junto a un grupo que a las pocas semanas se rearmó a órdenes de los hermanos Castaño y potenció la expansión del paramilitarismo. Estaban los comandos, que fueron los primeros que comenzaron a hacer los encuentros con la Casa Castaño para comenzar a entrar a Urabá. Pero yo era otra vez no estaba en los comandos, cuando los primeros encuentros no. Y ahí fuimos, otra desmovilización, y ahí sí llegué a la Casa Castaño. Que la movilización fue en Córdoba, en Montería, en Cedro Cocido, que llama una finca. Ahí sí llegué directamente ya a la Casa Castaño directamente en esa época. ¿Su verdadero nombre? Sobre el día de su captura, dijo que decidió no enfrentar al ejército para que le respetaran la vida. Yo llegué donde estaba el cabo. Ahí llegué y ahí ya él llamó al coronel, al comandante del ejército, y al momentico pues me amarraron, sí, me hicieron entender, me cogieron y me preguntaron quién era, y yo le dije que yo era el que ellos estaban buscando, que yo era Otoniel. También manifestó que está dispuesto a pedir perdón. Motivado también a ayudar a ayudar, si se puede, alguna forma, a ayudar a la paz en Colombia, aclarecer muchas cosas, verdades a las víctimas, a muchas cosas que se pueden hacer estando uno aquí en Colombia, o ya cuando se vaya pasando, si la extradición, ya puede haber cuadrado muchos problemas aquí, pues muchas situaciones en Colombia antes de que lo extraditen a uno. El aval de la extradición, entonces, deberá armonizarse con la protección de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición que asisten a las víctimas del conflicto armado interno.
Según alias Otoniel, actualmente la nómina del Clan del Golfo está conformada por cerca de 3.000 hombres armados y 4.000 milicianos. Todos responden a órdenes de 4 comandantes que integran el Estado Mayor de esa organización. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, por su parte, aseguró que la captura de alias Otoniel fue el resultado de una operación del gobierno colombiano, desmintiendo así a un supuesto contratista de la DEA, quien dijo a un periodista del país que él había gestionado la entrega del jefe del Clan del Golfo. Un supuesto contratista de la DEA declaró al periodista colombiano Gonzalo Guillén que él había contactado a alias Otoniel con la justicia de los Estados Unidos para su entrega. Pero la Embajada de Estados Unidos en Bogotá en este comunicado lo desmiente. Estamos al tanto de los informes de un individuo que se presenta como contratista de la DEA de Estados Unidos y afirma haber coordinado con la Embajada de Estados Unidos la captura de Otoniel. Este individuo no es un contratista de la DEA, ni lo era en el momento de la detención de Otoniel y no proporcionó ninguna información que condujera a la misma. La captura de Otoniel fue una operación del gobierno colombiano y seguimos valorando los esfuerzos de las autoridades colombianas para garantizar la seguridad tanto de los colombianos como de los estadounidenses, dice el comunicado de la Embajada americana. Las víctimas del Clan del Golfo en las regiones de Urabá y Chocó le escribieron una carta a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en la que le piden que cuente la verdad sobre la violencia en el país y que revele quiénes están detrás de la guerra que ha vivido el Urabá. Más de 20 organizaciones de víctimas y resguardos indígenas de las regiones donde opera el Clan del Golfo le pidieron a Otoniel que cuente la verdad sobre la violencia que los ha afectado. Queremos que nos escuche, que nos vea y que muchas verdades sean por nosotros conocidas directamente. No queremos venganzas ni odios. Entendemos que usted tomó la mejor decisión para preservar su vida y lograr una libertad pronta. Quizás para nosotros es muy difícil que usted sea extraditado a los Estados Unidos. Dicen las víctimas de Otoniel. Por eso comprendemos, incluso entendemos que no vaya a decir todo lo que sabe, porque esos mismos los querrán silenciar, mucho más que llevarlo a prisión y a un juicio justo. Lo quieren en la muerte por las verdades que usted sabe, que solo usted y sus círculos de confianza saben. Agregan. Usted sabe verdades que si el país conociera, nuestras regiones lo supieran, se abriría la posibilidad de un país distinto. Usted sabe de gente muy poderosa que los ha llevado una y otra vez a la violencia. Y terminan las víctimas su carta. Usted nos comprende, usted hijo de muchas guerras, nosotros también viviendo esas guerras desde otro lugar, creemos que nos merecemos otra vida distinta, sin zozobra, sin terror y su verdad nos ayudaría mucho a que los territorios donde operan las AGC muestren a los que están detrás, empresarios, traficantes de drogas, en fin. Esta carta fue leída a alias Otoniel por los magistrados de la JEP durante la audiencia que duró más de 5 horas. Estados Unidos prepara la deportación hacia Colombia de un número indeterminado de venezolanos que fueron detenidos tratando de ingresar clandestinamente a territorio estadounidense. La Cancillería colombiana aseguró que no serán deportados 6.000, como algunos medios lo afirman. Con este comunicado, la Cancillería confirmó que Colombia y Estados Unidos están estudiando la posibilidad de enviar a territorio colombiano a aquellos venezolanos regularizados que se encuentran registrados en Colombia en el Estatuto de Protección Temporal y que fueron retenidos queriendo cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos. Agrega el comunicado que no se ha acordado ni fecha ni el número de venezolanos, pero advierte que no es cierto que 6.000 venezolanos vayan a regresar a Colombia, deportados de Estados Unidos, porque las conversaciones están en su etapa preliminar. La Embajada americana en Bogotá, en su cuenta de Twitter, dijo que Estados Unidos colabora estrechamente con Colombia para gestionar la migración de ciudadanos venezolanos de Colombia a Estados Unidos y para apoyar a los refugiados venezolanos en Colombia. Naciones Unidas reveló el informe sobre la violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia. 73 fueron asesinados, según este informe, en 2021. El informe de Naciones Unidas registra 73 asesinatos de defensores de derechos humanos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre. 66 hombres y 7 mujeres fueron víctimas de estos crímenes. La ONU recibió en total 191 denuncias, pero 83 casos fueron calificados como no concluyentes y otros 35 siguen en verificación. Los departamentos con mayor número de víctimas son Valle, con 31 casos, Cauca, 11, Antioquia, 6, Cundinamarca, 5 y Norte de Santander, 4 defensores de derechos humanos asesinados. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado señaló que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debería perder la competencia sobre todos los casos relacionados con el conflicto armado.
El director de la agencia, Camilo Gómez, planteó varios reparos contra el sistema interamericano. Asegura que debería perder competencia sobre casos como el exterminio de la Unión Patriótica y en general sobre casos del conflicto armado. Esos casos deben retornar a Colombia, lo mismo que los casos directa o indirectamente relacionados con el conflicto que están ante la Comisión Interamericana. Para eso se creó la JEP. Gómez cuestionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tramite peticiones que para él son inocuas. Algunos admitieron, por ejemplo, un caso de la humedad de una pared de una casa vecina a una entidad pública. La ONG Visión Mundial alertó sobre el aumento de los casos de violencia contra menores de edad. Este año se han presentado 24.000 casos de violencia interpersonal. Es un llamado también para que nos sensibilicemos, pero también actuemos en torno a esas situaciones que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a ver en el cotidiano. El SOS lanzado por la ONG Visión Mundial radica en las preocupantes cifras de violencia contra menores. Según el reporte, en 2021 se presentaron más de 24.000 casos de violencia interpersonal contra niñas, niños y adolescentes. Además, más de 19.000 casos de violencia intrafamiliar contra menores y 16.858 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. En disturbios terminó un operativo de desalojo adelantado por las autoridades en Popayán. Comunidades que reclaman acceso a la vivienda y llevan aproximadamente 4 meses ocupando un predio en la vereda Lame de Popayán se enfrentaron por más de 7 horas con agentes del SMAT que intentaban desalojarlos. En este momento hemos evidenciado 30 personas golpeadas por estos artefactos del SMAT. La refriega, que se convierte en la tercera jornada de disturbios en lo corrido de la semana, finalizó terminando la tarde con la retirada del SMAT y el retorno de los manifestantes a sus cambuches. Fuertes lluvias provocaron un arroyo en Soledad Atlántico que arrastró 2 vehículos. 3 personas fueron rescatadas. Los conductores de un motocarro y un taxi se vieron sorprendidos por la corriente del arroyo El Salao, a la altura del barrio Las Moras, en Soledad. Los vehículos transitaban por la vía canal porque no llovía en esta zona del área metropolitana, sino hacia el norte de la población. El arroyo, crecido como nunca en un diciembre, sorprendió a un grupo de mecánicos que trabaja en la zona. Nosotros estábamos sentados aquí en el taller, pero como no estaba lloviendo, nosotros no nos percatamos que estaban gritando ¡auxilio, auxilio! Salimos a correr, había una señora en un motocarro con el motocarrista y un taxi venían dando bombo ahí. Estos voluntarios solo pudieron rescatar al motocarro. Luego llegaron bomberos y salvaron al taxista. Senadores de la oposición y defensores del gobierno sostuvieron un fuerte enfrentamiento en la plenaria de la corporación por la aprobación del texto de conciliación de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo da de tristeza viendo hoy al pastor John Milton, representante de Dios en la tierra, aprobando un proyecto que criminaliza a quienes protestan contra el abuso de poder, contra la corrupción, contra la falta de empleo? Eso no es, señor John Milton, el mensaje de Jesucristo. Está usted muy equivocado, usted es un mercader de la palabra de Dios. Le pido a Dios misericordia por usted, por su familia, porque ese tipo de agresiones no se hacen, senador Bolívar. Eso no se hace. Usted no puede estar ofendiendo a las personas, agrediéndolas, atacándolas. Y usted está pasando como un gran impulsor de la paz y la reconciliación en Colombia cuando tiene ese tipo de expresiones agresivas. Saben que lo que están aprobando es un adefesio, es un atentado contra la democracia. Estos senadores que no acompañaron el proyecto de seguridad ciudadana son los senadores que promueven el caos en Colombia. Desconoce el ejercicio legítimo de la protesta pacífica, la criminaliza, aumenta penas para quienes participen en movilizaciones que pueden terminar en hechos de alteración de orden público. Hay un grupo, un sector político que se las dan permanentemente de demócratas, pero lo único que han hecho es promover las vías de hecho, la violencia, el caos y tratar de socavar con la institucionalidad que tiene Colombia.
También por el proyecto de seguridad ciudadana chocaron el precandidato presidencial Gustavo Petro y el ministro del Interior, Daniel Palacios. Petro dijo que el proyecto promueve el paramilitarismo. El ministro respondió que eso es falso y es irresponsable decirlo. La acusación de Petro la hizo desde Europa, donde llegó anoche a visitar a su familia en Navidad. Este proyecto lo único que está expresando es el deseo ancestral de este régimen político por construir el paramilitarismo, por pensarse ilusoriamente que es posible dominar una sociedad a partir del miedo. Absolutamente falso. Y la verdad es absolutamente increíble la irresponsabilidad de quienes pretenden llegar a la presidencia de la República. Aquí en ninguna parte en este proyecto de ley se menciona ni autorización para un porte de armas, ni se habla de paramilitarismo. El ministro del Interior además dijo que este proyecto lo que busca es castigar a los delincuentes que tienen sometida a la ciudadanía. El delincuente violento espera juicio en la cárcel y no en la calle. Yo entiendo que a algunos candidatos presidenciales eso no les gusta, que a algunos senadores no les gusta, porque al parecer están más concentrados en defender al delincuente violento que a la víctima. Nosotros estamos del lado de la víctima y del lado de ese clamor de frustración de los ciudadanos. El proyecto será sancionado en los próximos días. El secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, criticó algunos apartes de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y advirtió que la norma queda coja para castigar los delitos menores. Cerca del 68% de los capturados por delitos menores en Bogotá quedan en libertad. Por eso la insistencia del distrito para que en la Ley de Seguridad Ciudadana se incluyera una sanción efectiva o retención temporal para quienes incurren en estos delitos. Al proyecto de ley de seguridad ciudadana nos parece que le quedó faltando el régimen especial de delitos menores o de contravenciones penales. No obstante, el secretario de Seguridad destacó las sanciones para los reincidentes y la cárcel por el uso de armas en la comisión de los hurtos. Al incluir sanciones más graves cuando se cometan delitos con cualquier tipo de arma blanca, traumática o de fuego. De otro lado, el funcionario prendió las alarmas por el incremento del 20% en el número de quemados. Son 32 casos que en este momento tenemos registrados en la capital, 12 de esos casos son niños. Las autoridades han incautado 256 kilogramos de pólvora. El embajador del Estado palestino en Colombia, Raúf al-Malki, dijo que Jerusalén será siempre la capital palestina y que formará parte de su territorio. Señaló que afirmar una cosa contraria es desconocer la historia. Para el embajador palestino no puede existir la menor posibilidad de desconocer la ocupación israelí sobre el Estado palestino y la pretensión de no aceptar que la ciudad santa de Jerusalén es parte de su tierra. Jerusalén es un territorio palestino ocupado por Israel desde hace más de 54 años. Según la ley internacional y todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, como también de la Asamblea General de Naciones Unidas, es un territorio palestino ocupado. Entonces, el que diga que Jerusalén es capital de Israel o forma parte del territorio israelí, entonces está violando el derecho internacional. Noticentro 1 CMI conoció que habrá nuevos vinculados al proceso penal por el escándalo de la firma del contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Centros Poblados. El próximo 23 de febrero se llevarán a cabo nuevas imputaciones de cargos dentro del escándalo de Centros Poblados. Los afectados son Otomar Lascarro y Juan Carlos Cáceres, dueños de unas de las empresas que conforman el consorcio Centros Poblados y a quienes la Fiscalía hasta ahora no había vinculado a este caso de corrupción. A ellos se les imputará el delito de peculado por la presunta apropiación ilegal de los dineros del contrato del Mintic. También se les imputará este mismo delito al contratista Emilio Tapia, a Juan José Laverde de la Agencia de Seguros Raif y a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, y quienes actualmente enfrentan un proceso por presuntamente haber presentado las garantías bancarias falsas con las que se ganaron el millonario contrato. Partió con rumbo a Panamá un crucero que arribó a Cartagena con 7 personas que resultaron contagiadas de COVID-19. El crucero Seven Seas Mariner, que llegó este miércoles 22 de diciembre a Cartagena, procedente de Miami y la isla de Key West, en Estados Unidos, atracó en La Heroica con más de 900 personas a bordo y 7 casos de COVID-19. Ante esto y con la llegada de la variante Omicron a esta ciudad, las autoridades decidieron no autorizar el desembarque de la motonave.
no tenemos la certeza de que sea por Omicron o no. Entonces, ante esa duda y buscando siempre la prevención, se toma una decisión preservando siempre la salud pública. 6 de estos casos corresponden a la tripulación y 1 a un pasajero. Son 450 pasajeros y 461 tripulantes a bordo. La situación de salud es estable, el 100% están estables. De hecho, se hizo una evaluación de su estado precisamente para establecer si necesitaban acceso a un centro hospitalario y activar toda la ruta de emergencia en el debido caso. Como estaba programado, sobre la 1 de la tarde, el Seven Seas Mariner zarpó a Panamá, su próximo destino. La Asociación Colombiana de Salud Pública alertó sobre el mayor riesgo que corre la mitad de la población colombiana frente a la variante Omicron del COVID-19 por no tener el esquema de vacunación completo. La presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Dione Cruz, afirmó que unas 25 millones de personas en Colombia resultan ser más vulnerables a la variante Omicron del COVID-19 por no tener completo el esquema de vacunación. La amenaza, el riesgo es latente y ese riesgo está especialmente concentrado en los mayores de 50 años. De otro lado, los especialistas consideran que hay que mantener las medidas de contención en puertos y aeropuertos, como ocurrió recientemente en Cartagena, con un crucero en el que viajaban personas contagiadas con COVID-19. Todo esto lo que permite es generar prevención y verificar todas las medidas de bioseguridad que se están tomando. Los expertos piden intensificar la aplicación de pruebas para identificar nuevos casos. En las últimas 24 horas, Colombia reportó un leve aumento en los contagios y muertes por COVID-19. Segundo día con aumento en los contagios y en las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.931 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos también subieron a 12.806. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 52. El total de fallecidos por coronavirus en Colombia, 129.586 víctimas. Recuperados aumentaron con otros 1.263 para un total de 4.952.013. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. El 19 de diciembre, 2.038 contagios, 59 fallecidos. El 20 de diciembre, 1.699 contagios, 29 fallecidos. Ayer, 21 de diciembre, 1.766 contagios, 47 fallecidos. Hoy, 1.931 contagios, 52 fallecidos. Comenzaron a llegar las vacunas de Pfizer contra el COVID-19 para completar esquemas de inmunización. También llegó al país un nuevo lote de dosis de Janssen. El Ministerio de Salud reportó la llegada al país en las últimas horas de 200.000 dosis de las vacunas de Pfizer contra el COVID-19 y de otras 890.000 dosis de la vacuna de Janssen, con lo que se busca agilizar el proceso de inmunización en los días que restan de diciembre. Hay vacunas de Janssen suficientes en todo el territorio nacional para que usted, si no ha comenzado el esquema, utilice Janssen y es la vacuna adecuada porque queda inmediatamente inmunizado. Se espera que el próximo 28 de diciembre lleguen más vacunas de Pfizer con un lote de 1.400.000 dosis para las personas que todavía están esperando la aplicación de segundas dosis con esta marca. El próximo año subirá el impuesto predial en Bogotá. El secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, advirtió que el incremento será del 4.9% y el pago con descuento vencerá la primera semana de abril. Aliste el bolsillo porque en el 2022 se descongela la tarifa del impuesto predial en Bogotá. 4.9% sería el incremento en promedio para los predios. La tarifa no va a ser modificada excepto para los predios de más de 1.100 millones de pesos. El predial se pagará con el 10% de descuento entre el 31 de marzo y el 8 de abril, de acuerdo al último número del chip del predio, sin descuento el 17 de junio. El impuesto a vehículos se pagará con descuento entre el 29 de abril y el 6 de mayo y sin descuento el 24 de junio. La capital este año superó en 100% la meta de recaudo, con 9.95 billones de pesos recogidos por concepto de impuestos. Aumentó la siniestralidad en las vías de Colombia. Diariamente, en promedio, mueren 20 personas por esta causa.
Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, este año en Colombia han muerto en siniestros viales 6.544 personas, un aumento del 38%. La Agencia Nacional de Seguridad Vial sigue trabajando de la mano con las diferentes entidades territoriales para que estos números bajen, porque no queremos que sea una cifra. Antioquia es el departamento que más muertos registra, con 853. Cundinamarca se ubica en segundo lugar con 488 muertes y Santander con 143. Quibdó, Florencia, Villavicencio, Riohacha, Mitú, Leticia, Inírida y Cúcuta han logrado mantener la fatalidad por debajo de lo sucedido en 2019. La alerta se mantiene por el drástico aumento en la cifra de motociclistas que mueren en las vías. Son 3.913 este año. Los peatones que han fallecido son 1.394 y los usuarios de vehículos 744. El viceministro de Transporte, Camilo Pavón, explicó la nueva normativa que agiliza el arreglo de choques simples en vías del país. Se trata de la nueva ley de transporte aprobada por el Congreso de la República, la cual representa que los choques leves y sin víctimas, los vehículos serán retirados de la vía inmediatamente. La reparación económica será resuelta por las aseguradoras si los vehículos implicados cuentan con esta protección. Es que en caso de un choque simple, en donde solo existan daños materiales y no se produzcan lesiones personales, los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses y acudir a las compañías aseguradoras, utilizando para tal fin herramientas técnicas y tecnológicas sin que para esto se requiera la suscripción de documento alguno por parte de la autoridad de tránsito. También los usuarios con buen reporte en el Registro Único Nacional de Tránsito tendrán un descuento hasta del 10% en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. 50.000 mercados para igual número de familias con necesidades en Bogotá y en otras regiones del país busca llevar el banco de alimentos en esta Navidad. Son las montañas elevadas de Soacha. Allá bien arriba llegó el Banco de Alimentos con sus donaciones para quienes más lo necesitan. La alimentación debe ser un derecho, no un privilegio. Y para que ese derecho sea realidad, aquí en el barrio, esta cocina comunitaria fue el único lugar durante la pandemia donde cerca de 350 personas pudieron comer por lo menos una vez al día. Mucha necesidad porque había demasiada desnutrición crónica en los niños y en los abuelitos más que todo. Entonces a raíz de eso empezaron a entrar los niños, los abuelitos y ya se nos creció la población de comunidad. Ellas todo lo hacen por amor y por recibir un simple gracias. Solo el agradecimiento de una comunidad, el Dios te lo pague, muchas gracias, un trabajo social. El mercado laboral entró en una senda de recuperación de empleos formales, muchos de los cuales se habían perdido durante las cuarentenas, según el DANE. Mientras en 2019 se contabilizaban 9.126.000 contratos formales, en 2020 la cifra cayó a 8.690.000 y se recuperó en octubre del 21 a 9.406.000. ¿En qué sectores se está recuperando el mercado laboral formal? Bueno, particularmente cuando nosotros hacemos la desagregación por sectores de actividad económica, vemos una importante reactivación de relaciones laborales en alojamiento y servicios de comida y en el sector de información y comunicaciones. Según el DANE, entre los sectores en los que está despegando el mercado formal del trabajo en Colombia tienen que ver con la economía naranja o de las llamadas industrias creativas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Ecopetrol anunció hoy que desde enero y por 6 meses se reducirá el precio del gas licuado de petróleo, propano y butanol, que consumen más de 3 millones de familias en las zonas rurales de los estratos 1, 2 y 3. Desde el 1 de enero, Ecopetrol reducirá el precio del gas licuado de petróleo o propano, que consumen 3.300.000 familias colombianas en zonas rurales. Son 12 millones de personas en el 90% de los municipios. La reducción será del 30% y estará vigente entre enero y junio del año 2022. El presidente de Ecopetrol hizo un llamado para que esta reducción llegue directamente al usuario final. Esperamos desde Ecopetrol que este beneficio que le estamos dando a los que nos compran el GLP, a los distribuidores principalmente, sea trasladado de manera directa a los consumidores. Eso significa también más platica en el bolsillo de esos hogares
que se beneficia también de este descuento, y con esto van a también estimular la reactivación y la capacidad de consumo de nuestro país. Ecopetrol incrementará en 8% la oferta de gas licuado en el primer semestre del año entrante. A una semana de terminar el año, el recaudo de impuestos superó la cifra de los billones de pesos, así lo informó el director de la DIAN, Lisandro Junco, quien aseguró que esta cifra representa un aumento del 18% con respecto al recaudo del año anterior. La ministra de Comercio, Jimena Lombana, anunció las primeras medidas para contrarrestar los sobrecostos en bienes importados. Con el fin de minimizar los sobrecostos de las materias primas e insumos que entran al país, el gobierno anunció medidas sobre la política arancelaria. Se eliminará el rubro de gastos por transporte para los bienes importados en un acuerdo con la Comunidad Andina de Naciones. Y la idea es que podamos eliminar el costo de los fletes, que ha tenido un incremento casi del 70 y 80% en algunos casos del costo del arancel. Y esta va a ser una medida que efectivamente va a aliviar el sector productivo. Los empresarios esperan que las medidas generen un puente de confianza entre el gobierno y el sector privado. Busca generar un puente de entendimiento, de confianza entre la empresa privada y las autoridades de control en cualquier puerto del mundo a través de un adecuado manejo y gestión del riesgo en todos los procesos transversales de las empresas. Se revisan al menos 166 subpartidas, sobre todo en el sector agropecuario. Este viernes se pone en marcha la oferta pública de adquisición para la compra de las acciones de Sura por parte del grupo Gilinski. Este miércoles se oficializó la oferta pública de adquisición para la compra de las acciones del grupo Suramericana propuesta por los Gilinski. Como dicta la norma, una vez publicado el cuadernillo de la oferta, se pondrá en marcha el proceso, el cual inicia este viernes 24 de diciembre hasta el 11 de enero del próximo año. Como se venía anticipando, los Gilinski hicieron una propuesta para adjudicarse un mínimo accionario de 25,34% y un máximo de 31,68%. El precio por acción es de $8 de acuerdo con la propuesta. El mercado financiero mantiene un bajo nivel de negociación por la temporada de fin de año y será hasta enero donde se evalúe si la OPA tuvo acogida por parte de los inversionistas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,14% a 1.394 puntos. La acción del Banco Popular fue la que más subió, con una valorización de 15,26% a 299 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más bajó, con una pérdida de 4,37% a 282 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 7.438 millones de pesos, con una variación positiva de 0,58% a 31.400 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.997 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.850 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.527 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 33 centavos. El azúcar se transó en 19,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $73. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75 con 58 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.651 pesos. Atención, hay una noticia al cierre. 4 personas muertas y 15 heridas. Deja esta noche un siniestro de un bus intermunicipal en la vía Ibagué-Bogotá, en la variante de Flandes. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.